Bueno, buenos días a todos y todas. En este día, acá en Buenos Aires, mucho frío. Mi nombre es Maximiliano Damián Acoto. Soy especialista en plataforma de datos Microsoft, socio de TriggerDB, la consultora argentina en plataforma de datos. Y bueno, fui MVP por 14 años en plataforma de datos Microsoft, donde también participo como orador de diferentes eventos a nivel regional. Me pueden contactar por Twitter o bien por la página web, buscar, digamos, mi dato de mail y poderme mandar alguna consulta, lo que vamos a estar viendo en esta jornada de hoy. La idea de esta charla de 1 hora es hacer, digamos, no solamente un repaso, sino mostrarles todas las alternativas que tenemos a la hora de poder migrar nuestros data warehouse a lo que es Azure, ¿no? A veces cuando queremos empezar con estos procesos de transformación digital, nos encontramos con que queremos como de agarrar todo lo que tenemos ahora de forma local y traspasarlo hacia la nube, ¿no? Entonces, en esta charla lo que yo les voy a estar mostrando son los diferentes componentes que existen en Azure, contarles un poquito la diferencia entre cada uno de ellos y después poder hablar de arquitecturas que les pueda llegar a servir, ¿no? Porque, como yo comento a mis clientes y en mis diferentes charlas, cada cliente es un mundo distinto, cada empresa es un mundo distinto y no se puede tratar de usar la misma receta para todos igual, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es poder ver todo lo que nos ofrece Azure, en qué, digamos, componente nos puede ayudar, para qué cosa, y y cómo podemos de a poquito ir yendo hacia una transformación de todo nuestro Enterprise Data Warehouse hacia lo que es la nube. Así que vamos a empezar con la charla de hoy, ¿sí? Primero, agradecerle a todos los que me han invitado a este enorme evento que se está haciendo y por el fin por el cual también se está haciendo. Es un orgullo poder participar en él, así que me complace mucho poder estar aquí. Vamos a empezar a hablar, ¿sí? Bueno, aquí tienen obviamente el código QR, por favor, para todo lo que es la donación, por lo que estamos haciendo este evento, para lo que es, digamos, de UNICEF. Así que para los que no lo han hecho y los que lo desean hacer, aquí tienen, digamos, el código QR para hacer la donación. Les voy a contar un poquito de dónde venimos, ¿no? Sobre todo los que venimos trabajando con BI. Yo ayer hablaba con unos amigos por Telegram y por otras redes sociales. Sacábamos un poco como los libros de encima y decía, ¿te acordás los primeros ETLs que hacíamos? Los escribíamos en código, digamos, TransACSQL, allá por SQL 7.0. O sea, yo empecé a trabajar en esa época con BI, con SQL Server un poquito antes todavía. Y veníamos de un mundo donde básicamente lo que hacíamos era algo como esto que está acá, ¿no? O sea, lo que teníamos eran nuestros sistemas transaccionales clásicos, nuestro SAP, nuestros sistemas de gestión, nuestros sistemas quizás de toma de inventarios, y con algún proceso de transformación nos llevábamos eso a ese data warehouse, a ese gran data warehouse que empezábamos a construir las compañías, o empezaban a construir las compañías. La verdad que los datos eran muy sencillos en esa época, no teníamos mucho más que archivos TXT y también, digamos, alguna que otra base de datos. Eso es básicamente lo que teníamos y lo que hacíamos. Y lo llevábamos a este gran data warehouse y después lo podíamos representar en algún reporte, en algunos casos más hacia atrás todavía, con impresoras de matriz de punto, épocas un poco más viejas, ¿no? O sea, la verdad que el data warehouse tiene muchos años en lo que es la industria del desarrollo, si bien hay algunas empresas que recién empiezan con estos procesos, estamos hablando de cosas que ya tienen sus años en la industria. Bueno, de venir de esto, donde teníamos algunos archivos TXT y
digamos, también estas bases de datos, quizás una base de datos, y ahí teníamos toda la información de nuestra compañía, empezamos a pasar a hacer algunas cosas, ¿no? O sea, en el mundo moderno ha cambiado un poco todo esto. Y en el 2020, digamos, en la actualidad, hoy tenemos, digamos, necesidades distintas. Por ejemplo, que ahora nuestros reportes, que nuestra información esté disponible para todo el mundo en cualquier dispositivo y casi de forma real time, ¿no? En muchos casos. Entonces, esto de poder acceder desde un teléfono móvil, esto de poder acceder desde una computadora, desde una tableta, esto de poder también tener que ya los usuarios finales puedan hacer reportes, bueno, todo esto de Power BI, Self-Service BI, todo eso vino a transformar un poco el área de Business Intelligence dentro de nuestras empresas. Pero hay que darle un poco también de marco a estas cosas, ¿no? Muchas compañías creen que con Power BI se dejan de lado su data warehouse y no lo necesitan más y cometen un error. La realidad es que los data warehouse siguen estando, siguen siendo la mejor solución para un ambiente corporativo y herramientas como Power BI lo que hacen es integrarse a esto, o sea, hacer la parte de self-service o BI autoservido para las áreas que corresponda o para los procesos que corresponda y seguir también utilizando la parte de Business Intelligence corporativa en los data warehouse para quizás la parte más homologada, ¿no? Entonces es como que conviven ambas situaciones. Yo no estoy viendo en la industria empresas que digan, yo tengo mi data warehouse y lo voy a dar de baja para poner solamente tal herramienta. Quizás sí lo que sucede, y lo que vamos a tratar de ver en esta jornada, es una transformación digital de esto. Es decir, bueno, esto que antes teníamos solamente en una base de datos, Oracle, SQL, Teradata o cualquiera de ellas, hoy, ¿cómo lo transformamos esto a servicios que nos da la nube para poder ayudarnos con esto? Y bueno, y yo les voy a contar también algunos casos de experiencia de proyectos reales, ¿sí? Entonces, esta diferencia que tenemos entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora hace que necesitemos de otras herramientas muy distintas a las que veníamos utilizando. Otra de las cosas que también nos vamos a encontrar hoy en día es que la información ya no está en esa sola base de datos. Esa información está una parte en esa base de datos, pero tenemos información en un montón de otras fuentes de datos. Por ejemplo, hoy muchas de las compañías, de las empresas, pueden llegar a tener sus sistemas de reclamos de clientes, no solamente si yo llamo por teléfono y hago un reclamo, por ejemplo, que el servicio tal no me está funcionando, sino también que esos reclamos quizás se canalicen por redes sociales, ¿no? Quizás tenga una página de Facebook, esta empresa, y bueno, y los reclamos se canalicen tanto por Facebook como por teléfono o por correo electrónico. Pero cuando hablamos de la información de reclamos en sí, estamos hablando que tenemos diferentes fuentes que nos están dando los mismos datos que los tenemos que consolidar de alguna forma. Bueno, así como sucede esto, con este ejemplo concreto de, por ejemplo, los reclamos, puede llegar a estar sucediendo que necesitamos tener información en tiempo real, por ejemplo, para un hospital, donde lo que yo necesito saber es cuántas personas tengo en la sala de espera de atención primaria para poder detectar si tengo que enviar en este momento más médicos de tal especialidad, ¿no? Bueno, y así a cada uno se les va a ocurrir diferentes situaciones del mundo real donde hoy los datos no están únicamente en esta base de datos transaccional. Con lo cual, esto nos va presentando algunos desafíos a la hora de poder mantener y seguir desarrollando todo nuestro esquema de Business Intelligence, ¿sí? Y cómo lo podemos integrar a nuestro data warehouse, bueno, qué herramientas tenemos para poder dar soporte a todo esto y qué nos da Microsoft en un ambiente empresarial. Esa es un poquito la idea de la charla de hoy. Bueno, en la era del BI moderno, también, ¿qué es lo que empiezan a aparecer? Algunos roles distintos a los que teníamos antes, ¿no? En las primeras épocas del BI, de la inteligencia empresarial, estas tareas
las hacían principalmente los usuarios de tecnología, o sea, la gente de sistemas era la que se encargaba principalmente de poder hacer todo el relevamiento, el desarrollo, la implementación, bueno, el mantenimiento, etc. Hoy en día aparecen roles nuevos. Hoy tenemos, por ejemplo, científicos de datos que necesitan tener, digamos, BI, cómo hacemos trabajo como científicos de datos. Bueno, en la charla anterior vimos un poco de eso. Los analistas que ya también empiezan a hacer trabajos de BI y los usuarios finales, ¿no? Quizás los dos de la derecha empiezan a trabajar con herramientas tipo Power BI y los de IT, los Data Science, empiezan a trabajar con herramientas como SQL Server, Data Lake, bueno, y algunas de las que vamos a estar comentando, ¿sí? Entonces, lo que hoy sí tenemos es un conjunto de mayor gente o de mayores personas que van a estar trabajando con nuestras herramientas de Business Intelligence. Lo que vamos a estar viendo acá ahora, en este primer ejemplo, ¿sí? Es, digamos, la opción de qué tenemos dentro de nuestro esquema de componentes de BI, ¿sí? O sea, en nuestro esquema de componentes de BI actuales, digamos, de Microsoft, tenemos estos componentes, ¿no? O sea, por un lado, vamos a necesitar, como cualquier esquema de BI, poder hacer lo que se llama la ingesta de los datos, ¿sí? O sea, tenemos nuestros sistemas orígenes y después de nuestros sistemas orígenes vamos a hacer la ingesta de los datos. Esa ingesta de los datos la podemos llevar a nuestras diferentes fuentes de datos, o sea, a nuestros diferentes stores de datos en Azure, ¿no? Estamos acá hablando de toda plataforma, por ejemplo, Azure, donde en la ingesta de los datos vamos a estar repasando lo que es Data Factory, catálogo de datos, Event Hub, IoT, ¿sí? O sea, esos son, por ejemplo, algunos de los esquemas digamos, de ingesta y de servicios que tenemos para las ingestas de los datos de cualquiera de nuestras fuentes. Eso lo vamos a poder llevar a diferentes stores que vamos a repasar. Vamos a ver que tenemos la opción de llevarlo a lo que se llama Synapse Analytics, tenemos la opción de llevarlo a un Data Lake, tenemos la opción de llevarlo a un CosmoDB o tenemos también la opción de llevarlo a un simple SQL. SQL, digamos, como servicio, por ejemplo, en Azure o si quisiéramos como máquina virtual también lo podríamos hacer. Después tenemos toda la capa de Machine Learning e inteligencia analítica, ¿no? Ahí vamos a ver servicios como los que vieron hace un ratito de Azure Machine Learning, bueno, está el Data Lake Analytics, HD Insight, bueno, estos servicios, Databricks, Analysis Service, después lo vamos a ir repasando a lo largo de toda esta charla. Y después empiezan a aparecer sí, los servicios más de inteligencia, donde vamos a tener, por ejemplo, Cortana, los servicios de bot, y todo esto lo vamos a poder explorar o explotar básicamente con herramientas como alguna herramienta customizada que pueda tener nuestra organización, o bien, digamos, herramientas como Power BI, ¿sí? O sea, si tenemos Power BI, podríamos explorar todo esto con Power BI. Entonces vamos a hacer ahora sí una introducción a cada uno de estos componentes, ver para qué sirve cada uno de ellos, qué ventajas me da. No tengo que implementar todos los componentes juntos, o sea, no es, digamos, una necesidad, porque quizás a veces las empresas lo que hacen es, bueno, yo esta partecita de mi data warehouse migro a la nube y esta otra parte no. Bueno, entonces la idea es que vayan viendo todos los componentes y puedan entender cada uno de ellos cómo funciona, y después cada cual en cada una de sus organizaciones podrá analizar cómo los va implementando. Si los implementa todos juntos, si implementa una parte, si implementa otra parte, ¿sí? O sea, esa es un poquito la idea de conocerlos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por la base de datos, ¿no? O sea, mi data warehouse yo lo puedo guardar, digamos, tan sencillo como después vamos a ver en un data lake. Yo podría decir, bueno, mira, tiro todo archivos CSV ahí y después los consumo de alguna forma. Eso podría ser una arquitectura posible sobre la plataforma de datos Azure. Después vamos a ver que servicios como Synapse Analytics, lo que antes se conocía como el SQL Data Warehouse de Azure, con algunas modificaciones, ¿no? Obviamente, pueden consumir esto directo, pero también tenemos, no quiero dejar pasar la posibilidad de que tenemos Azure SQL Database, ¿no? Y a veces no todos los Data Warehouse son
requieren toda esta complejidad del Data Lake o toda esta complejidad de un SQL Data Warehouse, o no tenemos el dinero para poder soportar estos servicios que son un poquito quizás más robustos, pero también más costosos. Entonces, tenemos la posibilidad de usar una base de datos como Azure SQL Database dentro de nuestro esquema de plataforma, y yo trato de no descartarla, ¿sí? O sea, yo trato de no descartarla. Si bien quizás no es la opción que más me gusta dentro de toda la plataforma de nube para poder migrar mi Data Warehouse, yo trato de no descartar esta opción. Dentro de las opciones de Azure, de lo que es base de datos, básicamente en lo que se llama servicios, o sea, plataforma como servicio, hay dos opciones, ¿sí? Una opción que lo que se denomina SQL Database, digamos, que pueden ser en modo una sola, digamos, como instancia, o bien manejar lo que se llama un Elastic Pool. Es un SQL un poco reducido, o sea, no es el mismo SQL Server full que tenemos, por ejemplo, en una instalación on-premise, pero para un Data Warehouse que tenemos tablas y algún store procedure, quizás con esto nos alcance. Alguna de las limitaciones que, por ejemplo, tiene el SQL Database es que por el momento no tiene un componente que se llama Polybase, el cual nos permitiría conectarnos al Data Lake, ¿no? O sea, tendríamos que quizás hacerlo de otra forma, pero bueno, podemos hacerlo con Data Factory, con cualquiera otro de los componentes para hacer esta integración, pero no de forma directa. El otro componente que existe como, digamos, servicio de base de datos es lo que se llama una instancia manejada de SQL Server. Esto es una instancia full, completa de SQL Server, igual como ustedes la tienen on-premise, con las mismas funcionalidades, pero como servicio. En mi criterio, yo sí, digamos, tendría que elegir, trataría de evitar la instancia manejada y ya sí me iría a un Synapse Analytics o, digamos, lo que se conocía antes como SQL Data Warehouse, porque está más pensado para Data Warehouse, ¿está bien? Entonces, y quizás los costos entre una instancia manejada que está pensada para modelos transaccionales no justifiquen si lo quiero pasar a un Data Warehouse, ¿no? Pero sí un SQL Database estándar. Eso he tenido varios clientes que hemos evaluado su situación y no tenían el cost, digamos, el dinero para poder, en principio, ir a un SQL Data Warehouse en ese momento y el Synapse Analytics. Y bueno, se usó un SQL Database para la parte de Data Warehouse, con la verdad que un resultado bastante exitoso. Todos estos servicios son como plataforma, o sea, tienen varias ventajas. Para los que no los conocen estos servicios, veamos, tenemos la escalabilidad automática, bueno, tenemos el tema de la alta disponibilidad ya resuelta, o sea, no nos tenemos que andar preocupando esto de los parches. O sea, todos los servicios que yo les voy a estar mostrando aquí en esta presentación son como plataforma, ¿está bien? O sea, no vamos a instalar máquinas virtuales, no está en principio pensado en los componentes que yo les voy a estar mostrando, de usar solamente los servicios de Azure. Sí, en alguna arquitectura un poco más hacia el final, alguna arquitectura donde vamos a ver Kafka y alguna cosa de ellas, bueno, ahí sí quizás necesitamos una máquina virtual porque hay productos que no están todavía como servicio. Pero bueno, a nivel base de datos podríamos montar nuestro, digamos, SQL Data Warehouse, o sea, nuestro base de datos de Data Warehouse en un servicio como un SQL Database. Después hay otro componente que es fundamental, ¿no? O sea, cada Data Warehouse, o la mayoría de los Data Warehouse, necesitamos mover datos. Necesitamos mover datos desde nuestras fuentes de datos hacia nuestro Data Lake, hacia nuestro Data Warehouse, etc. Esto en los sistemas, digamos, locales, para los que lo han hecho en algún momento, hemos utilizado, por ejemplo, en la tecnología Microsoft, un producto que se llama Integration Service, los famosos paquetes DTS. Esos paquetes DTS que venían ya con SQL 2000, después se modificaron muchísimo en 2005 y se llamaron a paquetes DTSX. Bueno, y ya muchas compañías hoy trabajan con paquetes de Integration Service dentro de su arquitectura, digamos, on-premise. En Azure tenemos un servicio, existe un servicio, que se llama justamente Azure Data Factory. ¿Qué es Azure Data Factory?
justamente es la posibilidad de poder hacer DTS en cloud. O sea, es el Integration Service de Azure. Acá nosotros vamos no solamente a poder desarrollar nuevos paquetes, sino también vamos a ver que tiene un runtime para poder correr paquetes de Integration Service que ya hemos desarrollado. Entonces, si yo necesito usar ETLs nativos de Azure o paquetes de Integration Service de Azure, el componente para hacer eso se llama Azure Data Factory, como servicio. Estamos hablando siempre como plataforma como servicio. Este componente, digamos, lo que nos va a permitir hacer es básicamente todo el monitoreo, toda la programación, todo lo que es la orquestación de todos los procesos, estos procesos, digamos, de transformación. Y toda esta, digamos, tenemos toda la parte también de que está automatizada la infraestructura, ¿no? El management de todo esto es un poco, digamos, la idea de estos servicios, ¿sí? ¿Cómo funciona Azure Data Factory? Es muy sencillo. Azure Data Factory lo que tiene son componentes. Por ejemplo, vamos a hablar que tiene un dataset, que son básicamente las fuentes de datos, ¿no? Podría ser una base de datos on-premise. Yo podría tener un Data Factory que está levantando datos de un sistema on-premise. Supongamos que nuestro sistema está local, que nuestro Oracle o SQL está local y yo lo que quiero migrar solamente a la nube es el Data Warehouse. No hay ningún problema con eso. El Data Factory se puede conectar vía, digamos, un gateway a nuestro sistema on-premise sin ningún problema. Pero lo que vamos a tener es un dataset, ¿sí? con sus diferentes orígenes de datos. Y después vamos a tener todo lo que es lo que se llaman las actividades, ¿no? O sea, estas tareas de transformar los datos, ¿sí? Y después esto de transformar y guardar los datos en un destino, ¿no? Supongamos que levantamos un dato de nuestro sistema fuente, hacemos alguna transformación y ese destino sea un data lake, sea el SQL database que vimos recién o cualquiera de los otros componentes, ¿no? Entonces, estas tres actividades nosotros lo vamos a ver como en un pipeline donde ahí adentro tenemos esta secuencia lógica de actividades. Básicamente ese, digamos, grupo, ¿sí? Nos va a permitir definir toda esta secuencia lógica, ya sea de levantar el dato, transformar el dato y publicar el dato. Vamos a poder monitorearlo, tenemos una herramienta gráfica, digamos, para poder diseñar los paquetes, todo vía web, o sea, no tenemos que instalar en nuestras máquinas clientes nada, ya que estamos totalmente, digamos, en Azure. Ya desde un mismo navegador vamos a poder, digamos, diseñar nuestros distintos paquetes DTS, ¿no? En la nube. Bueno, otro de los componentes, y este es uno quizás de los más importantes si queremos hacer una arquitectura ya un poco más robusta y trabajar sobre cosas más robustas. O sea, el Azure Data Factory, como les comenté recién, o sea, lo van a usar en varias tareas de ingesta de datos, no siempre para un data warehouse, pueden usarlo para otras cosas que quieran ingestar sobre la nube, o sea, es un ETL, no deja de ser eso. Ahora, lo que es el Synapse Analytics, el viejo SQL Data Warehouse, esto ya es un servicio de base de datos pensado para Data Warehouse. Esto es un servicio que ya existía de forma on-premise hace muchos años, con un producto que no sé si alguno lo ha sentido nombrar, pero se llamaba Parallel Data Warehouse. Era un producto donde ya Microsoft, en esos años, estamos hablando del año 2008, si yo mal no recuerdo, lo que permitía era, compró un producto para que SQL Server pueda trabajar con arquitecturas MPP, o sea, de multiprocesamiento escalable. Para los que no se acuerdan o no saben, el SQL, hasta las versiones que hoy conocemos, yo instalo una instancia de SQL y corre todo sobre esa instancia. Si yo quiero escalar esto, ¿sí? Se me complica un poco, ¿no? O sea, no es, digamos, tan lineal poniendo N servidores y que yo pueda escalar toda la carga. Esto, bueno, PDW empezó a trabajar, digamos, Microsoft compró este producto y después lo llevó a la nube, este producto, y lo transformó en lo que se llama SQL Data Warehouse, que hoy conocemos como Synapse Analytics. Básicamente, Synapse Analytics es una plataforma completa donde está
lo que se conocía como el viejo SQL Data Warehouse, pero también hay algunos componentes de Big Data, ¿está bien? Y servicios de integración, algunos componentes de Big Data y servicios de integración. Podemos hacer Machine Learning también, ¿sí? O sea, es como una cascarita, ¿sí? Encapsulada, donde no solamente tenemos, para mí, su gran producto, que es el viejo SQL Data Warehouse, donde ahí sí hace una diferencia para mí significativa cuando queremos implementar, sobre todo Data Warehouse con Data Lake y ese tipo de situaciones, sino que también incorpora algunos servicios de Big Data y Machine Learning. ¿Por qué comento que quizás estos segundos otros servicios no es que no son importantes? Sí lo son, pero que no, para mí no son la estrella de esto, porque existen en Azure servicios de Machine Learning, existen servicios de Big Data, lo que sí es que existen como separados, entonces con otras características también. Entonces uno podría elegir, bueno, yo quizás no necesito hacer algo tan complejo y con Synapse Analytics me alcanza porque tengo todo ahí integrado, o necesito quizás poner un Databricks, o necesito quizás poner un HD Insight. Bueno, tengo diferentes opciones para poder elegir dentro de mi arquitectura cuál voy a usar. Lo que sí yo trataría de hacer en una empresa ya un poquito más grande, donde los Data Warehouse son quizás un poquito de mayor tamaño y tienen otras necesidades, es implementar como Data Warehouse lo que es Synapse Analytics en base de datos, ¿sí? Y olvidarme ya lo del SQL Database, ¿sí? Ahí vamos a poder ver algunas características muy interesantes que tiene Synapse Analytics. Básicamente, ¿qué hace Azure Synapse Analytics? Bueno, esta integración, ¿no? O sea, tenemos la parte de base de datos, tenemos la parte de Spark, podemos con código TransactSQL hacer algunas operaciones, por ejemplo, de ingesta, ¿no?, de datos. Tenemos algunos lenguajes, digamos, que ya existen, como SQL, Python, Net, todo integrado dentro de la plataforma. Y hay un Data Lake Storage propio, digamos de la plataforma de Synapse Analytics. Está como todo junto, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, Synapse Analytics tiene un concepto muy interesante que a nivel de procesamiento, lo que nosotros vamos a disponer es de lo que se denomina o nodos de cómputo, n nodos de cómputo, y esto va a ser a la escalabilidad de nuestra solución, y un nodo de control. Ese nodo de control, esto es internamente la arquitectura, por dentro no vemos nada nosotros de esto, ya que definimos un servicio en Azure, nada más que eso. ¿Sí? Pero por debajo, ¿cómo funciona esto? Bueno, por debajo tiene esta arquitectura, ¿no? Donde hay un nodo de control y tenemos diferentes nodos de cómputo. Cuando tiramos una consulta, por ejemplo, hacemos un select a una tabla de hechos, bueno, eso va a pasar por el nodo de control, se lo va a distribuir a todos los nodos de cómputo que hagan falta y me va a devolver el resultado. Lo mismo sucede con los datos, ¿no? Los datos pueden estar persistidos de forma distribuida dentro de mi storage con diferentes esquemas que tienen las bases de datos de Synapse Analytics, ¿sí? Hay diferentes formas de poder dividir, particionar los datos dentro de la arquitectura. Este tipo de arquitectura, este tipo de soluciones son muy escalables. Pero no solamente son escalables, y por eso los recomiendo, sino que tiene una funcionalidad muy interesante, que es que a mí me permite el Synapse Analytics crear una tabla externa hacia un data lake. Entonces, yo podría decir mi tabla staging, por ejemplo, o mi tabla tiempo real de tal cosa, o después o cualquier otra cosa, ¿sí? Tenerla apuntada directamente sobre un data lake. Entonces, cuando yo lleno ese data lake con cualquier otro mecanismo, automáticamente la estamos viendo como una tabla de SQL. Le hacemos un select y lo vemos. Esto básicamente lo hace con una tecnología que yo le llamaba Polybase, que esta tecnología es la que no está, digamos, en el SQL Database por el momento, que ahí sí hace la diferencia, a mi juicio, sobre todo para arquitecturas donde necesitamos mover cierto volumen de datos y también trabajar sobre datos real time. Cuando nos empiezan a pedir, quiero trabajar sobre datos real time, o también donde nos pasa que el usuario dice, mira, tengo esto en este data lake, tengo esto en este otro lado, y yo no, se me complicaría un poco decirle, o no me gustaría decirle que desde Power BI se conecte al data lake, después se conecte a una base de SQL y después se conecte a otro lugar. Quizás me convenga hacer como que en el SQL haya tablas, en este SQL, digamos, de Synapse Analytics, haya tablas que los datos están ahí adentro y otros que están en otro data lake externo, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que me da esta plataforma.
Es una de las grandes ventajas más allá de la escalabilidad. A nivel, digamos, más desarrollo lo estoy planteando yo en este punto. Entonces es uno de los componentes que sin ninguna duda es aconsejable implementar. Hay un lenguaje TransactSQL, por ejemplo, fíjense que se puede hacer lo que llaman una instrucción de copiado, ¿no? Ahí abajo hay un ejemplo muy sencillo donde desde una tabla, ¿ven? Se está haciendo un copy, ¿no? A una tabla, imaginemos, ¿no? Esa tabla que está definida ahí en nuestro Synapse Analytics, desde una carpeta de un data lake. O sea, una instrucción tan sencilla como esta, podríamos estar levantando datos a nuestras tablas. En este caso, no sería una tabla externa, ¿no? Sería una tabla normal, digamos, de nuestra plataforma, pero digamos con una instrucción copy ya podríamos mandar los datos. A mí, por más que esto se pueda hacer, que me parece interesante, la verdad que no lo descarto como alternativa. A mí me gusta quizás en estos procesos hacer mi ETL con el Azure Data Factory, ¿no? Y que el Azure Data Factory haga su trabajo de llevar del Data Lake a la tabla de Synapse Analytics. Pero bueno, lo pueden también hacer con un copy si así lo desean. También existe, por ejemplo, hay una instrucción nativa de SQL que ya existe en SQL 2017 que tiene que ver con Machine Learning, que es una instrucción de predicción. Esta instrucción de predicción es una instrucción que con TransactSQL nos permite hacer predicciones de datos nativa. Bueno, esta instrucción, por ejemplo, está nativa también en lo que es Synapse Analytics, entonces podrían correr sobre un modelo con un simple TransactSQL y hacer una predicción, digamos, bastante estándar, ¿no? O sea, esto es lo mismo que existe hoy en SQL Server, lo tienen, digamos, como dentro de este modelito del mismo Synapse Analytics, que este SQL Data Warehouse, digamos, en nube. Hay integración con Data Lake, como les decía, ¿sí? Y esto es, digamos, muy importante. Ahora vamos a hablar un poquito de los Data Lake y cuáles son las opciones que tiene Data Lake en la nube. Analysis Service, ¿sí? Bueno, Analysis Service, para los que no lo conocen, Analysis Service, bueno, es un producto que ya tiene muchísimos años en el mercado. Es un producto el cual nació en SQL Server, con todo lo que son los modelos multidimensionales. Después se pasó a lo que son los modelos tabulares. Y hoy todo lo que es Power BI por debajo, internamente, usa un motor de Analysis Service tabular. Ahora bien, en Azure también tenemos la posibilidad como servicio de implementar un Analysis Service, o sea, de implementar estos cubos que nosotros teníamos de forma on-premise, llevarlos a la nube. Y eso como servicio se llama Azure Analysis Service. Entonces, si queremos llevar cubos a la nube en modelo tabular, solamente está soportado para modelo tabular, el servicio es Azure Analysis Service. A mí me gusta mucho usar Analysis Service. ¿Por qué? Porque me parece que es la capa semántica que tenemos y donde podemos resolver un montón de operaciones, ¿no? Un Data Warehouse no es solamente poder acceder a los datos. Es quizás otras cosas un poco más complejas. Es, por ejemplo, decir, mira, yo quiero que puedas acceder a los datos de ventas de tu sucursal, de tu departamento y no de otro departamento. Yo quiero que quizás la información sea un poco más rápida para que no ir a las fuentes de datos. Entonces, quizás necesita un Data Warehouse múltiple idioma, donde si entra un usuario en español, una columna la ve con un nombre, y si entra otro usuario al mismo lugar en inglés para sacar sus reportes, la ve con otro nombre. Bueno, todas estas definiciones son muy interesantes poderlas hacer en la capa semántica, poderlas hacer en el Analysis Service, y ahí Analysis Service tiene un rol fundamental, porque acá vamos a poder hacer una capa semántica, no importa de dónde viene nuestra fuente. Es muy interesante conectar Azure Analysis Service contra Synapse Analytics, porque ahí podemos decir que, bueno, por ejemplo, esta tabla de hechos que yo defino en mi cubo viene de este Synapse Analytics, que eso está en un Data Lake en forma real time. Bueno, y este cubo también es real time. Bueno, podemos empezar a hacer un montón de combinaciones muy interesantes. La verdad que trato yo de promocionar a mis clientes y ayudar a mis clientes, a las empresas y a la gente que me pregunta también, traten de poner Analysis Service como capa semántica. Es una
trata de ser una buena decisión poner análisis service por performance, por escalabilidad, por tener los datos en un solo lugar concentrado, por la seguridad, ¿sí? Recordemos las limitaciones que ustedes cuando van a Power BI ponen los datasets. Bueno, este sería el dataset casi sin límites, ¿no? Digamos, de Power BI. Entonces, tratemos de usar Analysis Service. Sé que muchos no lo usan, pero vamos a ver las arquitecturas propuestas por Microsoft que Analysis Service aparece casi siempre como componente fundamental en mi capa semántica, ¿no? Por todas estas ventajas que yo aquí les estoy comentando, que tiene ya el producto, y aparece un producto que ya tiene muchos años en el mercado, ¿sí? Esto trabaja de forma in-memory, pueden trabajar de forma viva, ¿sí? Ya los últimos Analysis Service tenían hasta el código M que podíamos trabajar, o sea, bueno, la verdad que es un muy buen producto y en arquitecturas un poco empresariales es aconsejable por lo menos tratarlo de incorporar, ¿sí? Para los que ya lo tienen a on-premise y quieren migrarlo a la nube, saben que existe el servicio. Bueno, ¿qué nos permite hacer? Bueno, básicamente esta capa semántica es como el concentrador de todo. O sea, nuestros reportes, tanto de Power BI, de Excel o de aplicaciones de terceros, lo más lógico es que se conecten a Analysis Service y que todo esté resuelto en Analysis Service. Eso sería, en una arquitectura quizás ideal, lo mejor. Ese Analysis Service que de nube va a resolver, digamos, como les comenté, la parte de seguridad, va a resolver la parte de modelado, nos va a simplificar el modelado, vamos a poder ocultar columnas, vamos a poder, no solamente por seguridad, vamos a poder armar vistas. Bueno, hay un montón de cosas que ayudan a que también, digamos, sea más fácil para nuestros usuarios el consumo de la información. No solamente que sea más fácil, sino que también a veces debemos cumplir con algunas regulaciones, como esto de la seguridad. Tal persona no puede ver tal dato, bueno, y eso y de ningún lado, ¿no? O sea, no solamente de Power BI que no lo pueda ver. Si se conecta desde un Excel, tampoco que lo pueda ver. O si se conecta desde una aplicación que desarrollamos para el celular, para mostrar nuestros cubos, nuestros tableros, tampoco que lo pueda ver, ¿no? O sea, que sea, digamos, algo integral. Entonces, ahí Analysis Service es, digamos, lo ideal en este caso. Analysis Service ustedes lo pueden tener en nube, ¿sí? Digamos con una arquitectura un poquito acá como hasta acá, donde yo podría tener mi Analysis Service en nube, y ojo que mis datos pueden estar on-premise, ¿no? O sea, si bien yo podría tener una arquitectura que se llama arquitectura híbrida, podría decir que, por ejemplo, ese Analysis Service que tengo en la nube levanta datos de algún sistema on-premise, ¿sí? Por ejemplo, el Data Warehouse lo tengo on-premise y solamente quiero migrar el Analysis Service a la nube y poner Power BI para que consuma de ese Analysis Service, básicamente como esta arquitectura que estamos viendo acá en esta pantalla, eso puede ser viable, ¿no? Entonces, digo, quizás en una primera etapa, digo, mira, ¿qué pasa si pongo un Analysis Service en la nube, ¿sí? Para darle mejor servicio a los de Power BI que no se conectan a mi arquitectura on-premise y migro en principio Analysis Service? Y me quiero conectar a mis datos on-premise. No hay ningún problema con eso. De vuelta, existen todos unos componentes gateway para poderlo hacer, pero también podemos, en este Analysis Service, en este modelo de Analysis Service, tener hasta cosas híbridas. Decir, bueno, algunos datos de ese Analysis Service están con datos on-premise y otros datos están con datos que están en nube, y eso armar, por ejemplo, un modelo tabular X. ¿Está bien? Y ese modelo tabular, publicarlo y que lo podamos consumir desde cualquiera de nuestras aplicaciones. Pero sepan que es bastante versátil Analysis Service en esto y nos permite estos servicios poder combinar este tipo de arquitecturas que son las más interesantes, porque a veces cuando planteamos ir a la nube pensamos que hay que migrar todo a la nube y no es tan así, ¿no? Hay que buscar cada componente, cuál es quizás el que nos esté necesitando en un principio y poder migrar ese. Por ejemplo, este de Analysis Service, de migrarlo a la nube exclusivamente, me ha pasado en muchas empresas, donde tienen Power BI y dicen, mira, yo no quiero pegarme a Analysis Service on-premise por velocidad, bueno, no me conviene solamente llevar una copia del cubo a la nube. Sí, dale, y dejaron quizás su Data Warehouse de forma on-premise. Después puede ser que se migre o no se migre, pero digamos, no necesito migrar todo. Ese es un poco el objetivo. Después, ¿qué otros componentes hay? ¿No? Bueno, acá empezamos con los stores de Big Data. Los stores. Acá llamamos a stores de Big Data. Bueno, los stores de Big Data creo que ya
están bastante hoy conocidos. Ayer hablábamos con un amigo, me decía, a la larga, hace muchos años, cuando un autor llamado Kimball decía que todo eran archivos CSV, hoy también terminamos en archivos CSV, solamente que lo llamamos un data lake, todo eso, pero siguen siendo archivos CSV. Bueno, en Azure lo que existe como los Big Data Store, o los store, digamos, de Big Data, estamos ni más ni menos que hablando de lo que es un data lake, ¿sí? Azure tiene servicios de data lake storage. Azure Data Lake Storage, para los que no lo conocen, digamos el Data Lake, si lo quieren ver, digamos, como algo parecido, es como un Ground File System, donde nosotros podríamos tirar nuestros archivos ahí, por ejemplo, de ventas, ¿no? Día por día vamos tirando archivos CSV de las ventas. Y este, digamos, esquema distribuido, esto usa HDFS por debajo, usa arquitecturas HDFS, Hadoop, etcétera, digamos, de distribución de archivos, permite alta escalabilidad. Entonces, cuando hablamos de Data Lake, en Azure hablamos de Azure Data Lake Storage, es un componente de los más sencillos de implementar, de hecho es uno de los componentes muy económicos, o sea, no tienen mucho costo estos componentes, y se pueden integrar de cualquier herramienta, o sea, el SQL Data Warehouse, bueno, los que estuvimos viendo hace un ratito. Así que, si queremos tener nuestro Data Lake, en Azure lo podemos hacer, ¿sí? Lo ideal es que usemos un Data Lake Storage, ¿sí? Y que evitemos usar lo que es un Azure Blob Storage tradicional, ¿no? O sea, acá yo después esta PowerPoint obviamente se las voy a compartir, pero van a ver que hay diferencias entre el Data Lake Storage, ya sea generación 1 o generación 2 de Azure, versus un Blob Storage tradicional, que el Blob Storage tradicional está más pensado para file system de otra cosa, ¿sí? Entonces, tratemos de, digamos, utilizar Azure Data Lake Storage. Yo les recomiendo generación 2, ¿sí? Para que puedan, digamos, usar, digamos, la última versión de Data Lake Storage. Pero en Azure existe, digamos, el Data Lake como servicio. Bueno, Big Data. Bueno, acá la verdad es que en Azure hay un montón de opciones. Muchísimas opciones, hay para todos los gustos. Y esto es una muy buena noticia. Porque los que a veces cuando vas a una compañía te dicen, mira, Maxi, yo tengo acá Hortonworks y me gustaría seguir usando esto arriba, no quiero. Pues, bueno, y hay muchas opciones y ahí podemos elegir de todas estas, digamos, pros y contras. Hay varias, ¿no? Entre sus pros y sus contras, pero podemos elegir cualquiera de ellas. La verdad que cualquiera de ellas anda muy bien y algunas están pensadas quizás para una cosa y otras para otra. Dentro de Big Data hay, ¿sí? Lo que se conoce como Azure HD Insight, que es un producto, digamos, el famoso Hortonworks, el Hortonworks con Microsoft transformado en servicio. Después está el Azure Databricks, que quizás lo hayan sentido nombrar en varios lugares. Y después Microsoft tiene uno propio llamado Azure Data Lake Analytics. Yo no voy a decir nada, pero la verdad que este último producto no tuvo mucha aceptación en el mercado. O sea, en mi experiencia es que este último producto no tuvo mucha aceptación en el mercado y que las empresas por lo general tratan de implementar o un HD Insight o un Databricks, dependiendo la necesidad, ¿no? que uno tenga. Algunos ofrecen algunas funcionalidades que otros no las tienen. Bueno, y ahí hay que quizás jugar un poquito como para saber cuál de todos ellos nos conviene, digamos, utilizar. Pero sepamos que podemos usar ellos o bien podemos usar parte de Synapse Analytics porque también dentro de Synapse tenemos Spark, ¿ok? Pero si queremos tener un servicio independiente, supongamos que decimos, no, pará, yo no quiero usar el Synapse, yo solamente quiero el Big Data y el Big Data lo quiero conectar. Bueno, tenés Big Data solo, tenés HD Insight, tenés Databricks o, digamos, el Data Lake Analytics. Ahora bien, de estos servicios que están acá, todos estos servicios son escalables. Todos son escalables. Todos tienen N nodos, todos, por ejemplo, HD Insight tienen Hive, tienen Storm, tienen HBase, o sea, tienen todos los servicios de Big Data conocidos, ya digamos en la industria, en los cuales los que ya han usado estos productos de forma on-premise es lo mismo en nube, ¿sí? Por ejemplo, HD Insight tiene Machine Learning Server, donde ustedes pueden hacer
predicciones en tiempo real. Entonces, no solamente ahora es, bueno, lleno este dato y hago una predicción con Databricks para saber cuánto voy a vender. Eso podría ser una alternativa, ¿no? O sea, en un data warehouse, pensando en un data warehouse. Otra opción podría ser decir, mira, necesito esto, pero además, cada vez que estoy entendiendo un dato de la cantidad de personas que hay dentro de la guardia, de esta atención primaria de mi hospital, poder analizar en tiempo real con un machine learning si tengo que enviar más doctores o no. Bueno, eso es distinto quizás, como lo encaramos. Entonces ahí quizás nos conviene ver un poco quizás más la alternativa de HB Insight, si quisiéramos, más en tiempo real. Bueno, esto va a depender del volumen, va a depender de un montón de cosas. Yo he usado los dos productos en diferentes situaciones, en diferentes clientes, y la verdad que son muy nobles los dos productos. La verdad que los dos productos son muy nobles y trabajan de forma muy óptima. Podemos escalarlos, podemos reducir su consumo, podemos apagar el clúster en el caso de HD Insight. Bueno, tenemos diferentes distribuciones. Quizás la configuración de HD Insight es un poco más compleja que la de Databricks, pero tampoco es gran complejidad. Pero bueno, están, digamos, esas opciones de lo que es Big Data, ¿no? Casi todos estos sistemas de Big Data los vamos a conectar contra nuestro Data Lake Storage, ¿no? Básicamente estos sistemas, por lo general, vamos a tener que implementar nuestro Data Lake Storage y a partir de ahí consumir nuestros datos o usar los datos de ahí con nuestras tablas. Bueno, otro de los componentes que ya quizás muchos conocen en toda una arquitectura, digamos, hoy, es Power BI, ¿no? O sea, Power BI en sí es una muy buena plataforma de BI donde permite integrarnos a una solución empresarial de BI, como la que estamos viendo en todos estos componentes, o bien hacer algo un poco más departamental, más chiquito, donde no necesito todo esto. Quizás tengo un dato en el Data Lake y un dato en una red social y con esto me quiero hacer un análisis. Puedo hacerlo con Power BI también y publicarlo en mi plataforma, digamos, obviamente, de BI. Esto es lo que sucede por lo general, sobre todo en las empresas medianas y grandes. Pero Power BI tiene como diferentes sabores, ¿okay? Diferentes componentes, o sea, diferentes opciones tenemos de Power BI. Entonces, un poco la idea de Power BI es tener los datos en cualquier lugar, o sea, las grandes ventajas que tiene Power BI son, digamos, la simplicidad que tiene para poder consumir los datos, los visualizadores, lo podemos, digamos, a Power BI, un usuario con muy pocos conocimientos, armarse un tablerito lindo. Esto le gusta mucho a los usuarios, sobre todo si son usuarios de Excel, que han venido de Excel. Y tiene una integración con un montón de fuentes de datos, ¿no? O sea, muchísimas fuentes de datos. En la nube, después hay servicios un poco más sofisticados. O sea, cuando esto lo publicamos como servicio al Power BI, bueno, tenemos tableros real time, con ingesta de datos real time. También existe toda la parte de Cortana. Bueno, un montón de alternativas que tiene la propia herramienta, que la hace una herramienta hoy muy usada en el mercado. ¿Qué colores o qué, digamos, sabores tenemos de Power BI? Bueno, en Power BI existe la Power BI Desktop, que es básicamente para diseñar los reportes y quizás compartir algún reporte con alguien que está al lado mío y no mucho más que eso. Es una versión gratuita y no se la recomienda, digamos, más que para lo que es el diseño o alguna tarea media puntual. Y después sí están los servicios, digamos, empresariales de Power BI, ¿no? Ahí hablamos del servicio de Power BI, ya sea el Power BI Pro o el Power BI Premium, ¿sí? El Premium, digamos, tiene mayores capacidades, tiene mayor performance, ¿sí? Y el Power BI Pro, digamos, está pensado para, digamos, menor cantidad de usuarios. Por ejemplo, si somos 10 usuarios, 15 usuarios, 100 usuarios en mi organización, quizás con un Power BI Pro esté bien. Y bueno, y si soy, no sé, 500 usuarios o tengo alguna funcionalidad de Premium que me haga falta, bueno, poder usar la Premium. También existen dos otras opciones, una que se llama Power BI Report Server, que básicamente es una versión on-premise. Esto es una instalación de un reporting service, el cual, digamos, les va a permitir publicar reportes de Power BI. Se puede usar en alguna arquitectura, me ha tocado, sobre todo en alguna empresa un poco bastante grande, con miles de usuarios, donde quizás tengan toda esta arquitectura empresarial de Azure en nube
y tengan algunos reportes de Power BI Premium y otros reportes on-premise, ¿sí? O sea, y van mezclando un poco esas cosas y es válido, pero es más pensado, digamos, es un reporting service. Y la versión embebida de Power BI es una muy buena opción para poderla embeber en nuestras aplicaciones customizadas, ¿no? O sea, es un servicio, una versión que nos permite embeber Power BI dentro de nuestras aplicaciones customizadas. Bien, sí, esto es la Premium, ¿no? O sea, la Premium, básicamente lo que tenemos en la Premium es, a diferencia de la Pro, es la escalabilidad. Vamos a tener diferentes capacidades, lo que llaman los P de las Premium, y con eso poder armar, digamos, nuestras diferentes arquitecturas, nuestras diferentes capacidades, perdón, de Power BI Premium. Vamos a repasar ahora, con todos estos componentes que estuvimos viendo, posibles arquitecturas. Posibles arquitecturas completas de BI en la nube y contar un poquito y contarles también un poquito mi experiencia con este tipo de arquitecturas. Si bien es cierto que podemos usar cualquier componente de estos, ¿no? O sea, esto es importante, esto no es que, escuché que tengo que mirar todo mi data warehouse a la nube. No, no es necesario. Quizás migraste tu análisis service, quizás tuviste que poner un data lake y usaste un Azure Data Factory solamente para ese data lake. Bueno, no todos los componentes. Lo que yo les voy a mostrar acá son arquitecturas completas, ¿sí? Completas digamos, de BI, y ver algunos de estos componentes, cómo estarían funcionando en estas arquitecturas y por qué fueron elegidos esos componentes. Vamos a empezar por una que se llama, Microsoft lo denomina el Data Warehouse moderno, ¿no? Yo lo denomino más que el Data Warehouse moderno, pues la verdad que moderno no me gusta mucho ese nombre, el Data Warehouse en la nube, ¿no? Yo lo diría así, el Data Warehouse en la nube, ¿no? Entonces, ¿y qué componentes y cómo están conectados estos componentes? ¿O cómo se conectarían estos componentes? Bueno, obviamente tenemos nuestros sistemas orígenes, que esos sistemas orígenes pueden estar de forma on-premise o nube o ambas cosas, ¿no? Podría tener datos on-premise y datos no. Esa ingesta la vamos a hacer con Azure Data Factory, uno de los productos que yo les estuve comentando de Azure. Y eso lo vamos a almacenar en un Data Lake Storage. O sea, levantamos de nuestro sistema origen, con el Azure Data Factory hacemos las transformaciones, lo que haga falta, y eso abastecemos un Data Lake Storage. ¿Por qué abastecemos un Data Lake Storage? Por algunas de las cosas que yo les comenté. Porque de forma directa yo puedo crear tablas en Synapse Analytics que ya vean ese Data Lake Storage y en Databricks también. Entonces no tengo que hacer movimientos de datos para Synapse Analytics y de vuelta para Databricks. O sea, si yo tendría que mover los datos del origen al Data Lake y después del Data Lake al Databricks y del Databricks al Synapse Analytics, estaría duplicando los datos en todos los lugares y no estaríamos viendo al mismo tiempo la misma información. Entonces, el Data Lake acá tiene un componente importante porque al poder poner ese Data Lake ahí y que los componentes como Synapse Analytics o Azure Databricks permitan conectarse, me permiten hacer estas cosas. Ese Synapse Analytics donde voy a poner mis tablas, por ejemplo, imagínense que yo en el Data Lake Storage pongo la dimensión cliente y son diferentes archivos CSV, podría hacerlo así. O una fact table, ¿no? Una tabla de hechos sería mucho más acorde, quizás más que una dimensión. En mi Synapse Analytics voy a tener una tabla, ¿no? Llamada ventas y eso está apuntado al Data Lake. Bueno, y eso es lo que yo les estoy comentando. Después, ¿qué? Un Analysis Service para poder consolidar toda la metadata. Y, por ejemplo, lo podríamos explorar esto con Power BI, ¿no? O sea, Power BI se podría estar conectando al Analysis Service o directamente al Databricks, que serían los únicos dos canales quizás que yo podría darle permiso para poder ver la información de mi Data Warehouse y de mi información de negocios. Otra arquitectura puede ser una arquitectura de streaming, ¿no? O sea, lo que llaman real time, ¿no? Es una arquitectura bastante sencilla, donde básicamente se ponen un par de servicios como Event Hub, ¿sí? de Azure, y después se puede poner algún servicio como Stream Analytics, ¿sí? Y Cosmos DB, que es una base de datos, digamos, no SQL, dentro de la base de datos soportada por toda la plataforma, y eso lo podemos consumir ya directamente con Power BI. Esto puede ser para un stream simple, lo que yo llamo algo sencillo. Ahora, si queremos algo un poco más complejo y más empresarial, más integral,
podemos ya pasar a una arquitectura de lo que se llama un Real-Time Analytics. ¿Y esto qué es? Necesito leer datos de forma presencial, ¿sí? Y de forma, digamos, real-time, perdón, y de forma no real-time, ¿sí? Entonces, ahí ya, ¿cómo trabajamos con esto? ¿Sí? Hacemos así. Por un lado vamos a tener nuestras aplicaciones de negocio, nuestro Azure Data Factory, ¿sí? Nuestro Data Lake, que sería todo lo que vimos en la primera rama. Esto va a ser nuestro parte no real time. Y para la parte real time tenemos que poner un servicio real time, ¿sí? Ese servicio real time que vamos a poner, por ejemplo, podríamos usar Kafka, ¿sí? Kafka lo podemos usar, digamos, desde HD Insight o bien lo podemos instalar como máquinas virtuales. Eso podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Entonces, nuestros servicios real-time van a pasar por Kafka. Eso va a abastecer, también puede abastecer nuestro mismo Data Lake o Databricks y después toda nuestra plataforma. Sí, estamos siguiendo usando en la misma arquitectura Synapse Analytics para conectarnos a lo que es real-time y a lo que no es real-time y consumiendo los datos vía Analysis Service y Power BI. O sea, ¿cómo podemos observar? Aquí tenemos una arquitectura bien completa y empresarial de Azure en, digamos, lo que es Data Warehouse. Bueno, con esto yo doy por terminada esta sesión. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto se las voy a poder responder. Así que les agradezco por el tiempo. Muchas gracias por invitarme a este enorme evento y espero poder seguir participando. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces me despido. Muchas gracias por todo, ¿eh?